Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea que estén. La pandemia del COVID-19 está saturando los sistemas de salud en varios países. La demanda rápidamente creciente de instalaciones de salud y profesionales de la salud amenaza saturar algunos sistemas, dejándolos incapaces de operar de forma efectiva. Brotes anteriores han demostrado que cuando los sistemas de salud están saturados, es debido a condiciones tratables o prevenibles por vacunas, y esto aumenta de forma dramática. Aunque estamos en medio de una crisis, los sistemas de salud esenciales deben continuar operando. Siguen naciendo bebés, aún se necesitan vacunas, y personas aún necesitan tratamientos que salvan sus vidas para muchas enfermedades. La OMS ha publicado guías para ayudar a los países a balancear las demandas de responder directamente al COVID-19 mientras se mantienen los servicios de salud esenciales. Esto incluye un conjunto de acciones inmediatas para reorganizar y mantener el acceso a servicios de salud esenciales de alta calidad, incluyendo las vacunaciones rutinarias, los cuidados durante el embarazo y el parto, tratamiento para enfermedades infecciosas y no transmisibles y condiciones de salud mental, servicios de suministros de sangre y mucho más. Esto incluye asegurar una fuerza laboral de salud adecuada para afrontar todas las necesidades aparte del COVID-19. Por ejemplo, estamos encantados con los 20.000 trabajadores sanitarios en el Reino Unido que se han ofrecido para volver a trabajar, como también en otros países como la Federación Rusa están integrando estudiantes de medicina y de respuesta médica para ayudar a los países a continuar en su búsqueda de casos mientras se mantienen los servicios esenciales funcionando. La OMS ha practicado un manual detallado y práctico sobre cómo montar y manejar centros de tratamiento para el COVID-19. El manual cubre 3 intervenciones principales. En primer lugar, cómo montar los servicios de exámenes y triage en instalaciones de salud utilizando un edificio readaptado o una carpa. En segundo lugar, cómo montar instalaciones comunitarias para los cuidados de pacientes leves. Y en tercer lugar, cómo montar un centro de tratamiento adaptando salas de hospitales o dentro de hospitales o montando un hospital nuevo en carpas. El manual incluye diseño estructural, medidas de control y prevención de infecciones y sistemas de ventilación. Este es un manual de instrucciones que salvará vidas para afrontar el aumento de casos que tienen algunos países. Estas instalaciones también tendrán beneficios a largo plazo para los sistemas de salud, para cuando termine la crisis actual. Además de las instalaciones para pacientes, es vital también que los países tengan los suministros suficientes de exámenes de diagnóstico, equipo protector y otros suministros médicos. Asegurar el movimiento libre de estos productos esenciales de salud es vital para salvar vidas y para cambiar el impacto social y económico de la pandemia. Hoy hablé con los ministros de países G20 para abordar la falta de equipo protector y otros suministros médicos esenciales. Instamos a los países a trabajar con compañías para aumentar la producción, asegurar el movimiento de estos productos y asegurar también la distribución equitativa de estos productos basándose en la necesidad. Se debe tomar atención especial a los países de ingresos bajos y medios en África, Asia y Latinoamérica. Además, la OMS está trabajando con distintos socios para aumentar el acceso a productos vitales.
Esto de forma masiva, incluyendo diagnósticos, PPE, oxígeno medicinal, ventiladores y más. Entendemos que muchos países están implementando medidas que restringen el movimiento de las personas. E implementar estas medidas es vital para respetar la dignidad y el bienestar de todos. También es importante que los gobiernos mantengan a las personas informadas sobre la duración prevista de estas medidas, como también apoyar a las personas mayores, a los refugiados y a otros grupos vulnerables. Los gobiernos deben asegurar el bienestar de las personas que han perdido sus fuentes de ingresos y que necesitan desesperadamente comida, higienización y otros servicios esenciales. Los países deberían trabajar codo a codo con las comunidades para construir confianza y apoyar la resiliencia y salud mental. Hace 2 meses, la OMS publicó el Plan de Respuesta y Planificación Estratégica, con una necesidad inicial de $675 millones para apoyar a los países para prepararse y responder al COVID-19. Estamos muy agradecidos con todos los países y fundaciones que contribuyeron. Hasta ahora, se han recibido más de $622 millones. Me gustaría también utilizar esta oportunidad para agradecer el Centro Rey Salman del Reino de Arabia Saudita para la ayuda humanitaria por su contribución de $10 millones americanos. Seguimos siendo alentados por la solidaridad de sociedades globales para confrontar y superar esta amenaza común. El compromiso de los países G20 de trabajar juntos para mejorar la producción y el suministro equitativo de suministros esenciales muestra que el mundo se está uniendo y la unión es la única opción que tenemos para derrotar este virus. Ayer hice un tuit con una sola palabra: humildad. Algunas personas me preguntaron ¿por qué? ¿Por qué una sola palabra? Humildad. El COVID-19 nos recuerda cuán vulnerables somos, qué tan conectados estamos y qué tan dependientes somos del otro. En el ojo de esta tormenta, las herramientas científicas y de salud pública son esenciales, pero también lo es la humildad y la amabilidad. Con la solidaridad, humildad y asumiendo lo mejor del otro, podemos superar esto juntos. Gracias. Muchas gracias, Dr. Tedros. Empezaremos con las preguntas. Quiero recordar a los periodistas que solo hagan una pregunta para poder avanzar lo más posible. Entonces empezaremos con Lusa News Agency. Esta es una agencia portuguesa. ¿Nos pueden escuchar? Sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Antonio? Sí, soy Antonio, gracias. Quiero hacer una pregunta acerca del parto, cuidados de recién nacido y la lactancia. La OMS recomienda alguna restricción en la lactancia, la presencia de pareja en la sala del parto y el contacto de piel entre madre e hijo por la pandemia, porque en mi país se han prohibido estas prácticas con las mujeres contagiadas. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, recientemente publicamos una guía del manejo clínico de individuos con COVID-19, lo que incluía a las mujeres embarazadas y en lactancia. Entonces es muy importante que las mujeres puedan amamantar a sus hijos cuando nacen. Sí hay precauciones que se deben tomar en cuanto al contacto, pero esto lo describimos en cuanto a cómo hacerlo seguro. Muchas gracias, doctora Van Kerkhove. Espero que esto responda a la pregunta. Supe que hubo un problema al inicio del audio para aquellos que están en Zoom, así que
Por favor, escuchen el audio que enviaremos luego de la conferencia, si es que se perdieron los primeros segundos. Ahora iremos con la siguiente pregunta. ¿Tenemos a Al Jazeera en línea? Sí. ¿Puedes hablar un poco más fuerte? Por favor, comienza. Sí, gracias. Estoy usando un monitor. Entonces, me gustaría preguntar en cuanto a la pandemia del coronavirus en Indonesia, porque hasta el día de hoy se ha visto más de 1.400 casos confirmados y 122 muertes en Indonesia, que es lo que más se ha visto en cualquier país del sudeste de Asia, perdón. ¿Y qué es lo que se necesita hacer más en cuanto al continente asiático en este caso? Gracias. Bueno, esta es buena pregunta. Quizás el director general quiera aportar, complementar a esto. Bueno, mientras se desarrolla cada vez más la pandemia y escala más en distintas partes del mundo, particularmente en Europa y en América del Norte, hay países aún que se encuentran en las etapas tempranas de la pandemia y falta ver cómo se desarrollará la pandemia en estos países. Pero aquellos con relativamente pocos casos, y contar Indonesia en este punto, tienen la oportunidad de implementar estrategias comprensivas enfocadas en la contención, en el detenimiento del brote y en reforzar los sistemas de salud para un probable aumento de demanda. Sin importar el escenario, es probable que el número de casos, aumentarán y por ende la demanda en el sistema de salud también aumentará. Por lo tanto, es muy importante que los sistemas de salud estén preparados para cualquier aumento de casos. Al mismo tiempo, deben poner presión en el virus, deben ir tras el virus, como otros países lo han hecho en la región de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Lo están haciendo. Detectar los casos, haciendo prueba de los casos sospechosos, aislando casos, e identificando contactos de los casos, haciendo seguimiento y poniéndolos en cuarentena. El aislamiento en casa es el camino a escoger. Y esto en conjunto con una gran educación de comunidad, con un enfoque en el compromiso. Y esto se debe hacer desde las comunidades. En todas las sociedades debe haber un compromiso con la comunidad enfocado en contener el virus, donde todavía hay pocos grupos de casos y hay medidas eficientes para detener el contagio en la comunidad. Asegurarse que los sistemas de salud en estas regiones estén preparados, en lo que sí será un gran aumento de casos. Creemos que eso es lo que está intentando Indonesia y vamos a hacer lo posible para apoyar al gobierno en lograr esto. Muchas gracias, Dr. Ryan. Gracias, muchas gracias. Solamente quería añadir a lo que dijo Mike, que estamos trabajando muy de cerca con Indonesia. Tuvimos una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores y luego con su excelencia, el presidente. Estamos de acuerdo con lo que debería ser la respuesta y, por supuesto, aumentaremos nuestra cooperación en cuanto a la situación del COVID-19 en Indonesia. Gracias. Muchas gracias, Dr. Ryan y Dr. Tedros. La siguiente pregunta viene de Mohamed, de Shock Talk Asset. Mohamed, ¿nos puedes escuchar? Sí, los puedo escuchar. Mi pregunta es que Estados Unidos permitió el uso de cloragomín para tratar el coronavirus. ¿Sería efectiva para el tratamiento? Y si ustedes como OMS recomendarían el uso de este medicamento a otros gobiernos. Gracias. Bien, comenzaremos con unos detalles técnicos para que así estemos claros. No hay eficacia comprobada en drogas terapéuticas para tratar el COVID-19. Sin embargo, hay un número de medicamentos que se han mostrado prometedores, incluso en tratamientos previos al coronavirus como MERS o SARS, en la lucha contra el VIH y en otras situaciones. Y hay evidencia preliminar de estudios no aleatorios
estudios de observación que indican que algunas drogas o medicamentos en conjunto podrían tener cierto impacto. Algunas drogas impactan en la duración de la enfermedad, otras en la severidad de esta y la dosis en que deben ser administradas estas drogas, a qué pacientes se les indica, en qué etapa de la enfermedad. Esto no se ha estandarizado aún y no hemos hecho comparaciones entre grupos en donde hayamos tenido un enfoque aleatorio para el tratamiento con medicamentos o el no tratamiento del medicamento. Es importante acelerar la implementación de controles aleatorios, que estos ya se han expandido por todo el mundo, incluyendo los ensayos de solidaridad de la OMS, pero hay otras pruebas a gran escala en camino y en distintas partes del mundo. También es muy importante considerar que estas drogas o medicamentos son muy necesarias para tratar otras enfermedades. Situaciones donde vemos que las personas no pueden acceder a estos medicamentos para tratar sus enfermedades porque las personas las están comprando y las están usando. Algunos países han implementado reglas de compasión que es muy importante para las autoridades regulatorias. Y esto es necesario porque el uso masivo de estas drogas no va a permitir que los pacientes puedan tratar otras enfermedades. Necesitamos también ver cómo aumentar la producción de estas drogas que se han mostrado efectivas en los ensayos clínicos. Muchas gracias, Dr. Ryan. Leeré una pregunta que es de Today News de África y la pregunta es: la oficina de la OMS en África reconoció la semana pasada que el continente africano no tiene la capacidad de producir respiradores artificiales y ventiladores. Por el momento, ¿qué apoyo puede dar la OMS a países africanos para producir esto rápidamente y obtener el material que se necesita? Como se ha indicado con anterioridad, ya hemos enviado un gran número de equipos de protección personal y pruebas de diagnóstico para todos los países en África. Por lo tanto, ellos pueden hacer la prueba de diagnóstico y con nuestro apoyo, el de la CDC de África y de otros, hemos estado trabajando con el Programa Mundial de Alimentación, distintas fundaciones y la CDC de África para llevar equipos de protección personales a África y suministros de nuestras propias reservas en Dubái. Sin embargo, no es suficiente y estás en lo correcto. El problema del uso de ventiladores es un problema complicado. Por un lado, porque los ventiladores son tecnológicamente sofisticados y por tanto más caros, son más difíciles de construir y distribuir y además requieren altos niveles de formación para usarlos apropiadamente. Hay mucha innovación hasta el minuto en cuanto a cómo podemos aumentar la producción de ventiladores e incluso poder usar ventiladores que no requieran que el paciente sea intubado, o en otras palabras, cómo facilitar el proceso. Y en este aspecto están emergiendo varias soluciones interesantes. Pero el problema es que estas soluciones sí resulten y se desarrollen. Pero lo único que diré desde la perspectiva de apoyar a los pacientes muy enfermos es que el oxígeno es algo que debemos discutir, porque todos hablan de ventiladores y eso es importante. Una persona en estado crítico de su enfermedad no puede respirar y un ventilador puede salvarle la vida. Pero antes de que eso ocurra, lo que sí salva vidas es la habilidad del paciente para recibir oxígeno complementario, para que la concentración de oxígeno en su sangre esté a un nivel alto. Porque esto es de lo que los pacientes sufren. Cuando no pueden respirar bien, los niveles de oxígeno en la sangre disminuyen y se habla de la saturación de oxígeno, lo que significa cuánto oxígeno entra en la sangre desde los pulmones. Cuando alguien tiene COVID-19, los pulmones luchan por llevar suficiente oxígeno a la sangre. Al aumentar la concentración de oxígeno en el aire que alguien respira, permitirás que más oxígeno llegue a la sangre. Cada país en África tiene oxígeno y también necesitamos enfocarnos en obtener una mejor distribución de oxígeno medicinal para que así los pacientes con enfermedades severas o moderadas puedan ser beneficiados. Estamos trabajando con el Programa Mundial de la Alimentación, con las Naciones Unidas en Nueva York y se ha hablado de los esfuerzos que estamos haciendo, no solamente para aumentar la distribución de tal equipo y otros suministros, sino de coordinar de tal forma que los países puedan esperar un mejor servicio en cuanto al acceso de estos suministros y servicios.
Solamente me gustaría agregar algo muy rápidamente. Esta es una muy buena oportunidad para atraer más médicos y profesionales de la salud con nosotros en nuestras redes clínicas, para que así ellos puedan aprender y compartir experiencias en cuanto a cómo lidiar con el COVID-19. No todos los países están perturbados con una gran cantidad de pacientes, algunos tienen pocos, y ahora es el momento adecuado para compartir experiencias, hacer cursos de formación, ver cómo se están tratando los pacientes y qué tipo de tratamiento se desarrollar, ya sea para enfermedades moderadas o severas en cuanto al COVID-19. Entonces, los invitamos a las teleconferencias que se hacen casi todos los días alrededor del mundo con médicos de todas partes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Christiana Ulrich, de DPA German News Agency. Christiana, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, por favor, comienza. Sí, bueno, esta es una pregunta de Austria. El gobierno de Austria ha decidido hacer que todos utilicen mascarillas, todos los que vayan a tiendas, pero entendí que de conferencias anteriores que el público general no debería utilizar mascarillas porque no hay suministro. ¿Qué dicen acerca de estas medidas? Gracias. No sé mucho de esa medida en Austria. Supongo que es para personas que potencialmente podrían tener la enfermedad para que no la propaguen. En general, en la OMS se recomienda que se utilice la mascarilla en público para prevenir que el individuo propague la enfermedad, pero no recomendamos el uso en público si la persona está sana, porque esto no está asociado con ningún beneficio en particular. Sí hay beneficios psicológicos y sociales, y no criticamos el uso de la mascarilla, pero no hay evidencia específica que sugiera que el uso de la mascarilla en público tenga algún beneficio. De hecho, hay evidencia que sugiere lo opuesto, por no usarla apropiadamente, por sacársela y todos los riesgos que esto representa. Y también está el problema de que está la escasez global de mascarillas. Entonces, ¿dónde deberían ir estas mascarillas? ¿Dónde hay mayores beneficios? Pero ¿a quiénes se les debe dar? Y ahora, quienes están más en riesgo son los trabajadores sanitarios que están expuestos al virus cada segundo de cada día. Entonces, el que ellos no tengan mascarillas es horrible. Entonces, tenemos que tener cuidado con el suministro, pero no es la razón principal por la que la OMS no recomiende que el público utilice la mascarilla. Entonces, María, ¿tienes algo por añadir? Gracias. Solo para reforzar lo que dijo Mike, es que hay recomendaciones. En la comunidad no recomendamos utilizar la mascarilla a no ser que la persona esté enferma. Y es como una medida para prevenir que propaguen la enfermedad. Pero sí es necesaria para las personas enfermas y a los cuidadores. Pero es importante que nuestros trabajadores de primera línea tengan estos PPE para poder priorizar el uso de la mascarilla para quienes más lo necesitan. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de India, de Banjo Coward. Banjo, ¿nos escuchas? Hola, ¿me escuchan? Sí, por favor, comienza. Bueno, deben estar conscientes de que en India tenemos una crisis humanitaria sin precedentes por el movimiento de personas de un lugar del país a otro. Entiendo que a usted no le gusta hablar de países en particular, pero tenemos esta crisis humanitaria ahora. Entonces, ¿qué le aconsejaría al gobierno? Y la segunda pregunta, bueno, no es una pregunta, es una clarificación. Ninguno de los informes de la OMS dice que ocurra el contagio comunitario en ningún país, pero sí sabemos que sucede. Entonces, ¿pueden aclarar esto, por favor? ¿Puedes repetir la segunda parte de la pregunta? Dije que en los informes de la OMS, los informes diarios, dicen que no habría una situación de transmisión comunitaria. Pero sabemos que esto sí sucede.
Entonces, ¿podrían, por favor, aclarar esto? Bueno, creo que revisaremos el sitio web y veremos si es que está esta situación. No creo haber indicado que no haya transmisión comunitaria en India, pero sí revisaremos. Ahora, en cuanto a la parte más importante de tu pregunta, que sería el impacto de la cuarentena. Bueno, las restricciones de movimiento son, en cualquier situación, en primer lugar, tienen que tomarse con cuidado y, en segundo lugar, obviamente, sin importar la intención, son muy difíciles de aceptar porque la gente necesita movilizarse y quiere movilizarse, sea por familia o por la economía, por cualquier otra razón. Entonces es importante que los gobiernos comuniquen abiertamente con las personas las razones de la cuarentena o de las restricciones de movimiento, porque sí infringen la libertad de movimiento de las personas. Entonces, las personas necesitan entender por qué les están restringiendo. Entonces, estas restricciones son muy graves en todas las situaciones. A nadie le gusta ver esto, pero en situaciones de epidemia intensa en una parte del país y en otra no, se tienen que implementar medidas para por lo menos alentar o aconsejar o a veces restringir completamente el transporte. Cada gobierno tiene que elegir el balance entre lo que se le aconseja a la comunidad y lo que sería, en algún sentido, una cuarentena obligatoria. Sin importar lo que se elige, es importante la comunicación y la aceptación de la comunidad. Esto es lo más importante, lo que más le debe preocupar al gobierno. Es imposible tener unas restricciones efectivas de movimiento si la comunidad está en desacuerdo. Y como el director general dijo, cuando se utilizan estas medidas, es importantísimo que se tomen las medidas. No solo que se acepten, pero por los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Esto no siempre es fácil, pero sí es lo que debería ser parte del objetivo principal del gobierno. Y ahora no voy a hablar solo de India, sino que esto sucede de forma general. Entonces, estas medidas en la sociedad sí son difíciles, no son fáciles de tomar y dañan a las personas. Pero la alternativa es mucho peor. Entonces, si los países no quieren tomar estas medidas, si no quieren tener que hacer cuarentena, entonces tienen que poner mayor vigilancia pública, aislaciones, cuarentenas, la detección de casos. Tienen que mostrar que buscan el virus, porque solo las cuarentenas no funcionarán. Pero desafortunadamente, en algunas situaciones, la única medida que puede tomar el gobierno para detener el virus es esto. Esto es desafortunado, pero es real. Debemos seguir explicando las razones de esto siempre a las comunidades. Muchas gracias. Esta es una pregunta muy importante. En cuanto a la primera, si nos basamos en la transmisión en los países, la OMS ha categorizado a los países en 4. Hay países sin casos. Esta es nuestra categoría. Tenemos a los países sin casos, en primer lugar. Luego tenemos a los países con casos esporádicos. La tercera clasificación serían países con grupos de casos. Y el cuarto sería el contagio o transmisión dentro de la comunidad. Ahora tenemos muchos países con contagio en la comunidad. Y esta es la razón por la que hemos desarrollado una guía para esta situación. Por favor, revisen nuestro sitio web para encontrar estas categorías y ahí podrán ver qué hacer
dependiendo de esto, pero sí tenemos la transmisión dentro de la comunidad en distintos países, y lo hemos dicho varias veces. Ahora, en cuanto al problema de las cuarentenas, en algunos países ya se han tomado medidas para distancia física, se han cerrado escuelas, se han prohibido las reuniones y así. Esto puede comprarles tiempo, pero al mismo tiempo, cada país es distinto. Algunos países tienen un sistema de salud fuerte y algunos países no lo tienen. Yo soy de África, como ya saben, y sé que muchas personas tienen que trabajar cada día para poder ganarse su pan diario. Los gobiernos tienen que tomar en cuenta esta parte de la población. Si vamos a limitar el movimiento, tienen que tomar en cuenta qué pasará con esas personas que tienen que trabajar cada día para poder ganarse el pan. Entonces, cada país, basándose en cada situación, debe responder esta pregunta. No vamos a hablar acerca del impacto económico en general como un promedio de pérdidas en PIB, ni vamos a hablar de las repercusiones económicas. Tenemos que ver también qué significa esto para el individuo en la calle. Quizá lo he dicho bastantes veces. Yo vengo de una familia pobre y sé lo que significa tener que preocuparse siempre del pan diario. Y esto es lo que tiene que tomarse en cuenta, porque cada individuo importa, y como cada individuo sea afectado por estas acciones debe considerarse. Y esto es lo que estamos diciendo. Esto sucede en cualquier país, no es solo en India, es sobre cualquier país en la Tierra. Incluso los países más ricos de la Tierra pueden tener personas que tienen que trabajar por su pan diario. Ningún país es inmune. Todos los países tienen que preocuparse de que esto se tome en cuenta. Muchas gracias. La siguiente pregunta de la Associated Press, de Jamie. ¿Me pueden escuchar? Sí. Muy buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con la situación de algunos países europeos. Hemos visto algunas señales de que países como Italia o España podrían estar experimentando que alcanzan un punto alto, y creemos en el Reino Unido que varios expertos también piensan que nos encontramos en este punto. Y como se dijo el viernes pasado, Mike dijo el señor pasado que no hay forma de ver el final de esto, pero en cuanto a los picos que se puede alcanzar en Europa, ¿qué piensan de esto? Bueno, si solamente miras a qué tan extensa puede ser la transmisión del coronavirus en tales países que has mencionado, bueno, no los compararíamos con Corea o con Japón, Singapur, en cuanto a la situación qué tan extensa es y los problemas. Y si comparas esto con China, específicamente en Wuhan, que es la epidemia más intensa que se ha visto, vimos que en vez de basarlo en modelos, es que estaba basado en experiencia. Vimos lo que vimos en Wuhan luego de la cuarentena, y no solamente hicieron eso del distanciamiento físico, sino que continuaron por buscar casos. Es una diferencia esencial. Continuaron detectando casos y aislando todos los casos, incluyendo aquellos que eran casos moderados, separándolos de sus familias. Asumamos que han hecho eso y que hemos visto en un periodo de días que las personas que preguntan esto ven que en Wuhan se está estabilizando la situación.
Hay un número el cual decimos no podemos decir realmente, pero luego alcanza otro número que ya lo hace evidente. Entonces, ¿se imaginan las medidas que refuerzan y que han visto avanzar esto en distintos niveles, en distintos días? Deberíamos empezar a ver la estabilización de los casos, porque lo que vemos hoy en día refleja los casos expuestos 2 semanas atrás o dados 2 semanas atrás. Entonces, si vemos esto de una forma histórica, o vemos galaxias en un telescopio, vemos estrellas de más de 1.000 millones de años atrás, una realidad que existía antes. Cuando contamos los casos a diario, refleja la transmisión y el riesgo que había 2 semanas antes de que comenzaron. Entonces tenemos que enfocarnos en esto. ¿Qué pasó 2 semanas atrás? Y lo que esperamos ver es que estos números, se estabilicen, que la exposición empiece a disminuir. Y lo que se ha dicho el viernes, se ha visto esto en cuanto al número de contactos por caso. Cuando se han buscado casos y se hace seguimiento de ellos y luego las medidas de distanciamiento físico, se ha visto que un número significante de contactos ha bajado desde los 20 a 15, a 12, a 10, a 8, a 4, lo cual significa que menos personas han sido expuestas a ese caso contagiado que antes, por ejemplo, 2 semanas atrás. Entonces, esto muestra que las personas cuando están cumpliendo el distanciamiento físico están consiguiendo un menor riesgo. Si vemos esto en las comunidades, bueno, así es como se supera una epidemia. Por lo tanto, esperamos que Italia y España se encuentren en ese punto. Sí, lo esperamos. Pero la manera en que estabilizas y luego te mueves a cero, todos hablan sobre la curva cuando aumenta y luego el periodo de estabilización. La pregunta es cómo disminuyes, cómo bajas. Y bajar no es solamente una cuarentena y ya. Para bajar los números, no solamente estabilizar, esto requiere redoblar los esfuerzos de la salud pública. No disminuirá por sí solo, sino que debe ser empujado. Y eso es lo que los países deben enfocarse. ¿Qué estrategia pueden usar ahora para poner las medidas de la salud pública y que luego de que estas medidas se liberen, cómo mejorar el ambiente clínico para que más vidas se salven? Entonces sí, potencialmente desestabilizar, y este es el caso. Pero también tenemos que saber cómo empujar y deshacernos del virus, porque esto no va a ocurrir por sí solo. Si pudiera agregar algo rápido, iba a decir que, bueno, lo que decía Mike es que debemos enfocarnos ahora en lo que se debe hacer ahora mismo para salir de esta situación. Y comprendo que está este deseo de saber cuándo alcanzaremos el pic y luego posteriormente ver que disminuya, pero esto no va a ocurrir por sí solo. Estas medidas de distanciamiento físico, de quedarse en casa, nos han dado un poquito más de tiempo, una ventana de tiempo extra, y esta ventana pequeña debe ser usada apropiadamente para que los sistemas estén en su lugar y se pueda luchar contra el virus de manera agresiva a través de las pruebas, del aislamiento, de la cuarentena, de cuidar a los pacientes, porque vamos a seguir viéndolos y muchos de ellos todavía necesitarán nuestra ayuda. Hay que apoyar a los países y por lo tanto el foco que debemos tener ahora es usar el tiempo de manera adecuada, efectivamente, para que una vez que alcancemos el pic, continuemos empujando y suprimiendo el virus lo más que podamos, lo más rápido que podamos. Pero también hay que estar listos a que aparezcan casos adicionales. Hemos visto en Asia que han podido bajar la transmisión de casos, el contagio, y lo han podido contener, que no salgan del país, no han bajado la guardia en estos países. Entonces es un buen punto de partida. Por lo tanto, debemos enfocarnos en el ahora y debemos usar nuestro tiempo adecuadamente para así luchar agresivamente contra este virus y cuidar a nuestros pacientes. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Nippon TV en Atsuko. Perdón, de Atsuko. Atsuko, ¿puedes oírnos? ¿Podríamos intentar una vez más de Nippon TV? Ok.
Ok, vamos a pasar ahora a Jim de Westwood One. Jim, ¿nos puedes escuchar? Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Me gustaría clarificar un poco en cuanto al problema del cloroquine en Estados Unidos. Sería importante mencionar que la FDA no ha apoyado esta prescripción, de parte de doctores y solamente se puede encontrar de un reservorio nacional. Pero mi pregunta tiene que ver con lo que se ha observado con el cloroquine y el hidroxicloroquine, que nos podría llevar a la posibilidad de que se use para tratar el COVID-19 en hospitales. ¿Y a qué se refieren exactamente con las pruebas aleatorias, opuestas a las que no son aleatorias? Muchas gracias. Bueno, en cuanto a... Hay algo que las personas describen como evidencia in vitro, y esto tiene que ver con el virus estando activo y un número de otros factores. Por ejemplo, el cloroquine es activo en contra de virus. Y hay otras cosas que también hacen que el virus esté activo y que hay que saber si son seguras para ponerles al cuerpo y que no afecte o no ataque el cuerpo y se destruya el virus. Desde la perspectiva del cloroquine, hay estudios observacionales pequeños, uno en Francia, por ejemplo, que sigue un pequeño grupo de pacientes en donde no se hizo una prueba aleatoria de los pacientes, sino que se miró los resultados de los pacientes en distintas etapas de enfermedad y los resultados tienen que ver con la duración de la enfermedad. Y esto fue lo que se observó. La duración de hospitalización en cuanto a la reducción significante de números. Nadie está hablando de síntomas, nadie está acá hablando de una pastilla mágica para curar el COVID-19, sino que las terapias, los tratamientos disminuyan en tiempo para moderar aún así la etapa de enfermedad. Algunas drogas o medicinas podrían evitar que el virus se replique en etapas tempranas de la enfermedad y por lo tanto acortar el tiempo de duración de la enfermedad y progresar y que no progrese a un estado más crítico, más agresivo. Entonces, mucho del daño que se ha hecho a causa del virus no necesariamente es gracias al virus en sí, sino que hay efectos secundarios como inflamación, que los órganos fallen. Entonces, otras terapias se han enfocado en tratar a las personas en etapas tempranas de la enfermedad y se ha visto muchos medicamentos que van contra la gripe para para lidiar con la gripe y que podrían acortar los síntomas. En cuanto a las pruebas de control aleatorias, la importancia de tener un grupo de control es tener una comparación y, por lo tanto, tratar a los pacientes estratégicamente, porque si tenemos una droga y tratamos a un paciente con una enfermedad muy severa, de avanzada edad, con una droga, y esta persona muere, no significa que esa droga no haya funcionado. Y si trata a una persona muy sana y que va a moderar su enfermedad y se va a mejorar, no significa que la medicina o la droga funciona. Es importante mencionar esto. Hay muchos factores que predicen cómo tratar esto. Por lo tanto, debemos ver cuál es el efecto de la droga en sí, no la edad del paciente ni la condición y otros factores que pueden afectar la supervivencia. Muchos hemos estado ligados a enfermedades infecciosas y podemos ver ambos lados, pero no podemos asumir que esto ha estado afectando el resultado de la enfermedad. Hay muchas cosas naturales o del día a diario que influyen, como por ejemplo que los doctores apoyen a los pacientes en cuanto a la ventilación. Por lo tanto, hoy en día es importante ver el efecto específico que tiene una droga en una enfermedad complicada, y eso es lo que estamos intentando comprobar con el control aleatorio de estas pruebas en pacientes de distintos países, distintas edades, de distinto sexo y en comparación a los niveles de enfermedad.
a los distintos niveles de enfermedad y al efecto actual que pueda tener esa enfermedad hoy en día. Solo para añadir que hay muchos ensayos clínicos que se están realizando, como este estudio francés del que hemos hablado, pero hay muchos estudios clínicos que ven en la cloroquina y otros medicamentos. Por una parte, es increíble ver el desarrollo acelerado en la evaluación de las medicinas en los pacientes de COVID-19. Y esto se está construyendo en una historia de otros patógenos respiratorios que hemos tenido. Pero el mayor desafío es que estos ensayos son muy pequeños y por lo tanto es muy difícil sacar conclusiones. Entonces ahora es muy importante tener estos ensayos más grandes. Por ejemplo, el ensayo Solidaridad, en que la OMS quiere tener más casos para poder tener una respuesta, para saber qué drogas son más seguras. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una o dos más preguntas. Entonces, intentaré ahora con Bloomberg. Naomi, ¿me escuchas? Sí, gracias por tomar mi pregunta. Quería preguntar, hemos visto distintos enfoques en cuanto a la cuarentena en China y países europeos, con las cuarentenas en grupo, que ha tenido un buen efecto en China. ¿Piensan que la cuarentena en casa será igual de efectiva para las personas positivas, para poder tener el mismo éxito que ya se tuvo en China? Hola, solo para explicar bien, tendemos a usar la palabra aislación para un caso confirmado y utilizamos la palabra cuarentena para alguien en riesgo de ser un caso, como un contacto. Entonces, así recomendamos que todos los casos sospechosos sean examinados y si son positivos, sean aislados en una instalación médica apropiada. Ahora, en cuanto a los contactos, depende mucho en el tipo de contexto y en la intensidad de la epidemia. En áreas con casos esporádicos o en grupos, aconsejamos que todos los casos todos los casos de contactos estén en cuarentena. En lo posible que no sea en casa, porque si esta persona se infecta, lo más probable es que ya hayan infectado a las personas de la familia. Pero esto no siempre es posible. Entonces, que por lo menos estén en cuarentena en casa, bien aconsejados de forma médica, para no transmitir la enfermedad. Debería monitorearse regularmente. Esta es una opción para los países. Pero sí es más difícil en países con cientos de casos y contactos, porque hay cientos de casos al día. Entonces es muy difícil. Entonces la cuarentena en casa para los contactos es aceptable con información y educación apropiada y un sistema muy rápido que saque a las personas de sus casas si se enferman. Hoy escuché al presidente de Singapur cuando estaba hablando con el director general. Y la claridad de esto en Singapur, esta habilidad no solo de aislar casos, sino que de detectar rápidamente la enfermedad en los contactos y sacar estos contactos, era central. Ahora están utilizando apps para esto, pero ellos no lo hacían con apps en Singapur, sino que con trabajadores en la comunidad, que visitaban las casas y veían cómo estaban las personas todos los días, que les preguntaban cómo están, si es que tienen fiebre o tos, y si tenían algún síntoma, inmediatamente le hacían el examen. Entonces sí, necesitamos estas herramientas, ayudan, pero no son la solución. Ahora mismo no tenemos una alternativa para lo que consideraríamos en los viejos tiempos como epidemiología de bota de cuero. Entonces los doctores, enfermeras, trabajadores de comunidad que trabajan con la comunidad para detectar casos en la comunidad es lo que necesitamos. Entonces, quien más tiene la posibilidad de enfermarse serían los contactos del enfermo. Y en la mayoría del mundo, la transmisión que ocurre es en la casa, en la familia. Entonces ya no está en la calle,
sino que el contagio sucede en la casa. Ahora tenemos que ver estas familias para encontrar a los enfermos y sacarlos y aislarlos de forma digna. Entonces, esto es lo que decía antes. La transición de las restricciones de movimiento, de cuarentena, se pueden hacer solo si tenemos los medios para detectar los casos, para aislarlos, para rastrear contactos y hacer seguimientos y aislar a los enfermos. Muchas gracias. Como intentamos tener más variedad en los medios de las preguntas, no tenemos tantas en los medios deportivos, así que hablaremos con Diane de soccer.com. Diane, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. ¿Pueden escucharme? Sí, por favor, adelante. ¿Hola? Sí, adelante con tu pregunta. Diane, intentaremos de nuevo. ¿Nos escuchas? Te escuchábamos muy bien. Sí, lo siento. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, por favor, adelante. Hay una discrepancia de información con respecto a la validez de las mascarillas. Sé que han hablado de esto y que hay mucho miedo con respecto al acceso que tienen los profesionales médicos, pero ¿hay algún tipo de estudio cualitativo que confirme que utilizar la mascarilla prevenga la propagación de la enfermedad con las actividades diarias, como ir al supermercado? Puedo empezar y quizá ustedes podrían agregar más. Esta es un área de investigación muy activa. Hay mucha utilización de mascarillas globalmente para distintas enfermedades, para influenza, otros coronavirus, para este brote en particular, pero no hay mucho análisis cuantitativo. Lo que sabemos que funciona es que sabemos que si las personas están enfermas y se quedan en sus casas, no pueden propagar la enfermedad. Sabemos que funciona lavarse las manos o utilizar alcohol, porque esto eliminará el virus de las manos. Sabemos que la distancia física también funciona, porque con esto no hay oportunidad de que el virus se propague de una persona a otra. Estamos trabajando con mucha gente en el mundo, con especialistas, para ver el uso de las mascarillas en distintos ambientes. En primer lugar, en instalaciones médicas, para entender de mejor forma cómo se utiliza el PPE por los profesionales médicos cuando tratan a pacientes, en qué tipos de departamentos trabajan, en qué condiciones están los pacientes. Este es el enfoque de las investigaciones, para poder asegurar que protegemos a los trabajadores de la salud. Entonces, estamos trabajando con muchos grupos en el mundo, y cuando estos resultados estén disponibles, serán publicados, sí, serán evaluados por nosotros, para asegurarnos de que esta es la mejor evidencia posible para hacer guías. Habrá una sola pregunta más, porque también tenemos mensajes. Sí, nos disculpamos con quienes que no podrán hacer sus preguntas. Ahora tenemos a Gabriela Sotomayor. Gabriela, por favor. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Doctor Tedros, en cuanto a los exámenes, hay algunos países que creo que no están escuchando el mensaje, no están recibiendo el mensaje. Entonces, solo para aclarar, porque algunos países dicen que es inútil hacer los exámenes. Entonces, en un país, por ejemplo, con 1.000 casos confirmados y 2.500 casos sospechosos, ¿cuántos exámenes se deberían hacer? Así, solo para tener un número o un estimado. Muchas gracias. Bueno, la tasa de positivos, en cuanto a esto, específicamente en cuanto a la realización de exámenes, el número en general
en donde se ha realizado más exámenes, vemos que hay entre 3 y 12% de exámenes positivos. Hemos visto que si hay un porcentaje muy pequeño de positivos, vemos que o están viendo en el lugar incorrecto, que es tranquilizador, o tienen que asegurar continuar el nivel de examinación. Es como cualquier sistema de detección. Puedes aumentar la sensibilidad del sistema siempre que duren las baterías. Entonces, este es el problema. ¿Cuánto estarán disponibles los exámenes? Entonces, si sabes que tienes un número de test limitados para el mes, tienes que ver cómo utilizarlos. Entonces, los países han tenido que apurar también los tests dependiendo de la intensidad de los contagios. Entonces, el porcentaje de test positivos variará, pero sí nos gustaría ver a los países examinar a las personas en la tasa de 10 negativos y un positivo. Ahora, podría ser más o podría ser menos, depende de las circunstancias, pero sí queremos ver que haya más exámenes. Sabemos que nos estamos perdiendo muchos casos si 80 o 90% de las personas no las alcanzas a testear. Y si pudiera agregar algo, decir que varios de los desafíos que con los que los países están lidiando, y bueno, decir que lo que la OMS está haciendo y los países están intentando hacer es encontrar soluciones en cuanto al diagnóstico, en cuanto a sus necesidades, las necesidades de los países y los brotes que están ocurriendo. Y eso incluye una variedad de cosas que estamos haciendo y que los países hacen también. Lo primero es incrementar la capacidad de los laboratorios, el número de laboratorios que puedan llevar a cabo las pruebas, ya sean nacionales, académicos o laboratorios privados, pero aumentar este número. También aumentar el número de personas que pueden llevar a cabo estas pruebas. También es importante aumentar la producción y la disponibilidad de las pruebas que están en el mercado hoy en día. Gracias a la secuenciación del genoma que se hizo a principios de enero, es que sabemos que es importante también saber las necesidades individuales que tiene cada país. Por ejemplo, kits de PCR o si serán automáticos, manuales. No hay una sola solución para aumentar la habilidad de mejora de las pruebas, sino que es importante continuar descubriendo en qué etapa está el virus hoy en día. Creo que, me gustaría agregar que las pruebas son muy importantes y no puedo enfatizarlo más. Hubo una reunión con ministros. Esto fue llevado a cabo el jueves pasado. Y hablamos acerca de algunas de las prácticas de los países, de 4 países. ¿Qué es lo que han hecho? El factor común en estos 4 países era la prueba. Hacerle prueba a los pacientes para comprender el estatus individual del virus. Pero también es importante poder ver cómo es que se ve la situación. Por ejemplo, por parte de las presentaciones de los ministros de Asuntos Exteriores, vimos que una vez que se hacen pruebas, se revisan y luego se intenta averiguar cómo es que los casos positivos resultaron positivos. Y, por ejemplo, se puede dar que fue en un evento religioso o en un bar o en un restaurante. Otros se pueden dar en reuniones sociales de cualquier propósito. Y por lo tanto, la prueba no solamente se trata de hacerle una prueba a un individuo en sí, sino que de cómo se llevó a cabo el evento y de averiguar. Entonces, lo que quiero decir es que la prueba no da la historia de una sola persona, sino que es una historia de lo que ocurrió cuando esa persona obtuvo la infección, el contagio, y eso desata las intervenciones de salud pública. Por ejemplo, Corea. Cuando comenzó la transmisión del virus en la comunidad,
fue de hecho en un evento religioso y cientos de personas terminaron infectadas en una sola reunión, en una reunión social. Entonces, otro evento que ocurrió muy importante es que se llevó a cabo en un hospital. Entonces, por un lado tenemos el evento religioso y el otro una reunión en un hospital en donde se vio una transmisión intensa del virus y en donde se movilizó la intervención de la salud pública para tratar este tema, pero también otros grupos. Entonces, sin saber, sin hacer las pruebas, es como moverse a ciegas. Por lo tanto, el testeo, hacer pruebas, nos ayuda no solamente a nosotros a saber el estado individual de las personas, sino también lo que está detrás de esto y poder tomar medidas de salud pública. Y es por esto que decimos que hacer pruebas es muy importante, porque con esto se puede contactar, se puede hacer un seguimiento de los pacientes, se puede dar el aislamiento, pero deben entender que cuando hay contagio en la comunidad, el sistema de salud puede verse saturado y las intervenciones pueden ser muy, muy fuertes. Pero hay formas de tratar estas intervenciones públicas en la salud pública, incluso en distintas situaciones, donde, por ejemplo, el aislamiento no necesariamente tiene que ser en un hospital, sino que puede ser dentro de la comunidad, perdón. Muchos países tienen formas innovadoras de hacer este aislamiento. Y para no saturar estos establecimientos de la salud. Entonces, cuando hay muchos casos de transmisión del virus, muchos de estas transmisiones son cuidadas con cuarentena en casa. Por ejemplo, habitaciones separadas, distintos utensilios, pero seamos prácticos, ¿ok? Pueden tener su propia habitación o tu propio de tal o tal cosa, pero debes aislarte tú mismo para tomar todas las precauciones necesarias. Pero si vemos en un país en desarrollo, en donde solamente hay una gran familia y una habitación, entonces 5 o 7 personas en una habitación, ¿cómo es que puedes implementar esto? Y es por esto que decimos que no tenemos una solución que sea estandarizada para todos. No, la situación debe ser desarrollada para cada país, porque cada país es diferente. Entonces, ¿cómo implementan el aislamiento en una situación en donde una gran familia, una sola familia vive en una o dos habitaciones y el aislamiento no es posible? Es por esto que decimos que la solución estandarizada, una solución no puede ser posible y cada país sabe su situación propia en cuanto al COVID-19. Conoce sus propios factores sociales y otros factores también. Y por lo tanto sabe qué soluciones tienen a mano para poder tener soluciones de salud pública exitosas. Entonces, esto es lo que estamos diciendo. Y por supuesto, la necesidad, la madre de la invención. Y esperamos una solución en cada situación desde las comunidades propias y por parte del gobierno y el país en sí mismo. Porque cada situación es muy única. Y cada comunidad sabe los problemas, sabe la raíz que causa los problemas y la solución a esto. Por lo tanto, no necesita una prescripción de nadie más. La guía general que damos les puede ayudar a ustedes a encontrar soluciones reales en su propia forma. Lo más importante aquí es cómo podemos desarrollar este espíritu humano para poder tratar este problema con el que cada comunidad está lidiando. Muchas gracias. Gracias. Con esto concluye la conferencia del día de hoy. Nos disculpamos a todos a quienes no han podido hacer sus preguntas, pero ya habrán más oportunidades. También se les enviarán audios dentro de la próxima hora y esperamos poder tener la transcripción para mañana.
Muchas gracias y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que están. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en la siguiente conferencia. Lo mejor para ustedes.